Así es, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestros videos que nos van a ayudar para nuestro examen. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar nuestro segundo programa, que viene siendo PCE Int. Bueno, realmente no es que así se pronuncie, pero bueno, así es como yo lo llevo a pronunciar. Y tenemos que ingresar lo que viene siendo nuestra aula virtual con nuestro respectivo usuario y contraseña. Y es importante que, como en los videos anteriores, sigan cada uno de mis pasos e instrucciones para que no tengan problemas y no lleguen a perderse en la resolución de nuestro problema. Ya una vez que ingresamos a lo que viene siendo nuestra plataforma, pues nos metemos a nuestro curso que viene siendo programación. Y una vez que estamos en el curso de programación, pues bueno, nos podemos dar cuenta bajando que ya tenemos nuestra área que dice apoyo para examen primer parcial. Entonces en la parte de abajo ya nos dice da clic en la opción de abajo trabajando con Raptor para que te mande el video de YouTube. Automáticamente al dar clic sobre el enlace o sobre trabajando como Raptor nos va a mandar a nuestro video. De todos modos, abajo nos aparece el video trabajando con Raptor 2, problema 2 y trabajando con Raptor 3. Y posteriormente aquí encontramos lo que viene siendo el link para descargar nuestro programa. Al dar un clic se nos descarga lo que viene siendo nuestro programa. Y una vez que se descarga nuestro programa, le damos en mostrar carpeta. Nos muestra el archivo en la carpeta en la cual se descargó, y en este caso yo voy a hacer clic derecho y copiar para pegarlo en el escritorio. Una vez que ya copié, bueno, voy a pegar en lo que viene siendo el escritorio y tengo mi archivo comprimido. Es un archivo comprimido, por eso me aparecen unos libros. Le voy a dar en extraer aquí en caso de que tenga, extraer en PCInt en caso de que tengan WinRAR, y en caso de que no tengan WinRAR, o sea que no les aparezca el icono de los libros, le vamos a dar en extraer en todo. Me va a aparecer una carpetita y en esa carpetita pues voy a contener lo que vienen siendo los archivos de mi programa. Cabe mencionar que el programa se los conseguí portable para que no tuvieran que instalar nada. Esto quiere decir que al ser portable, pues bueno, no necesitamos de una instalación. Una vez que abrimos la carpeta que nos extrajo, encontramos la aplicación y le vamos a dar doble clic para abrir lo que viene siendo nuestro programa. Nos encontramos con la interfaz en la cual nos aparecen los comandos, o mejor dicho los símbolos. Si se fijan, son los símbolos que ya conocemos para realizar los diagramas de flujo, y nos presenta un proceso y un fin del proceso. El proceso viene siendo como el inicio, y pues el fin, pues eso es muy obvio, es el final. Nos aparece un sin título. En ese sin título vamos a colocar el título de nuestro algoritmo, o en el caso contrario dejar la frase sin título. Pero es necesario agregar un título o dejarlo sin título, así como se mostraba en un principio. Ingresamos como nombre, proceso, ingresa 2 números. Si se fijan, no podemos colocar espacios, por lo tanto colocamos un guión bajo. Entonces no podemos en el nombre colocar espacios. Después nos vamos a la opción de escribir, y en escribir nos va a ayudar para permitir mostrar un mensaje o un valor. En este caso, ya una vez que le dimos en escribir, nos aparece escribir lista de expresiones, y aquí en lista de expresiones lo que tenemos que hacer es doble clic y ponemos nuestra comilla para colocar el texto que va a ser ingresa el primer valor. Si se fijan, como en Raptor, el texto tiene que ir dentro de las comillas para que me lo detecte como texto. Como es un texto, pues realmente sí pueden ir espacios. Solamente en el título o en otras sentencias no podemos colocar espacios. Si ya ingresamos o ya colocamos que nos muestre un mensaje de ingresa el primer valor, pues ahora tenemos que seleccionar la opción que nos va a permitir ingresar ese valor. Entonces le vamos a dar un clic donde dice leer, y nos aparece leer y lista de variables. Igual un clic en lista de variables, se nos marca todo, y solamente vamos a colocar la letra A, dando a entender que mi variable va a ser la letra A. Vuelvo a colocar otro escribir. Me aparece nuevamente lista de expresiones, doy solamente un clic en lista o en expresiones y se me va a marcar solamente lo que está en el cuadrito, en el rectángulo.
y voy a colocar mi texto dentro de las comillas. Entonces para esto le voy a poner ingresa segundo valor. Como es un texto, no importa si va en mayúscula o minúscula, si pone letras, números, símbolos, como es un texto no hay ningún problema. Y posteriormente volvemos a agregar otro leer para ingresar nuestra segunda variable. Nos aparece lista de variables y vamos a colocar ahora como variable la letra B. Bueno, ahora tenemos que hacer la operación en la cual se van a ingresar los dos valores. Una vez que están ingresados se tienen que sumar. Entonces tenemos que crear una operación y al crear una operación nos va a aparecer un tercer valor que va a ser el resultado. Como ya tenemos nuestras dos variables, necesitamos crear la tercera variable con la operación. Y para eso vamos a seleccionar el comando que dice asignar. Y si se fijan me aparece la estructura de variable y expresión. Es porque primero vamos a declarar la variable nueva que va a almacenar el resultado de la operación a realizarse. Coloco mi variable C y C la voy a obtener de A más B. Entonces este paso nada más consiste en hacer eso. Declaramos una variable y declaramos la operación de donde surge nuestro nuevo resultado y donde se va a almacenar el nuevo resultado que va a ser en nuestra variable C. Y una vez que ya tenemos el resultado, de que ya hicimos la operación, pues lo que tenemos que hacer es que nos muestre el resultado, que nos diga cuánto fue la suma. Para eso vamos a colocar otro escribir. Colocamos escribir, nos aparece escribir, lista de expresiones y pues bueno, lo que tenemos que hacer es que nos muestre el resultado con un texto aledaño. Entonces para eso vamos a colocar nuestro texto dentro de las comillas y vamos a colocar el resultado es el resultado de la suma es, cerramos comillas y posteriormente colocamos nuestra variable fuera de las comillas, porque si la ponemos dentro de las comillas la va a tomar como texto y no como una variable. Eso quiere decir que nos va a poner en texto el resultado de la suma es y el valor que está almacenado en C nos lo va a mostrar. Así es como hemos creado la estructura de nuestro primer programa mediante pseudocódigo. Si se fijan es parecido a Raptor, la única diferencia es que pues Raptor es un poquito más gráfico y aquí es un poco más con código, por así decirlo. Le damos en ejecutar en lo que viene siendo nuestro botoncito verde y nos va a mostrar la siguiente ventana en la cual nos pregunta o nos dice ingresar el primer valor. Posteriormente ingresamos el primer valor y me dice ingresa el segundo valor y al dar enter me muestra el resultado de la suma es 12. Y así es como tuvimos nuestro primer problema, nuestro primer programa, lo acabamos de realizar. Y si se fijan es parecido a Raptor, la única diferencia bueno es que Raptor es un poquito más gráfico. Pasamos a lo que viene siendo nuestro segundo problema y aquí nuestro segundo problema nos pide realizar un siguiente programa en PCInt, ejecutarlo y mostrar los resultados al maestro. Hallar el aumento al sueldo de un empleado. Si el sueldo es mayor a 500,000 su aumento será del 12% y si su sueldo es menor será del 15%. Aquí vemos el diagrama de flujo en el cual nos vamos a apoyar para resolver lo que viene siendo nuestro problema. Si se fijan estamos agregando tres variables, la que viene siendo sueldo, P1, P2, pero este P1 y P2 que estoy mostrando donde es 0.15 y 0.12, pues esos pasos los podemos eliminar en la parte de aquí abajo, solamente multiplicar sueldo por punto 12 y por punto 15. Como no van a ser números que van a estar cambiando, no los podemos, o lo mejor sería no ponerlos como variables, sino como dos valores fijos. Si no entienden un poco, ahorita más adelante lo vamos a ir viendo de lo que les trato de explicar. Pasamos a trabajar a nuestro programa y pues bueno, tenemos lo que viene siendo proceso. Se me olvidó indicarles para guardar, nos tenemos que ir a archivo,
guardar y ya seleccionamos la ubicación donde la queremos guardar y le colocamos un nombre. Y para crear un nuevo proyecto nos vamos a nuevo y como pueden observar pues me abrió otra pestañita a un costado de la que ya tenía abierto. Ese es el nuevo archivo. Entonces en este caso tenemos nuestro proceso que viene siendo en ese inicio, tenemos el sin título, se los comentaba, podemos dejar el sin título así como está y pasarnos al renglón 2 o colocarle un nombre. De preferencia vamos a fomentarnos esa parte de colocarle a todo problema o a todo programita que resolvamos en colocarle un nombre. Entonces en este caso vamos a colocar el nombre de programa _ sueldo aumento. Así se va a llamar nuestro segundo programa y es importante que en este programa presten mucha atención porque posiblemente venga uno parecido en el examen. Nos vamos a la opción de escribir porque tenemos que colocar un texto para que el usuario lo lea una vez que ingresa. Y entre comillas vamos a poner ingresa sueldo. Una vez que ya ingresé mi texto, pues bueno, ya coloqué la información. Por ejemplo, aquí se me borró sin querer lo que viene siendo fin de proceso y a la hora de ejecutar me lo marca como error y no ejecuta. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que viene siendo la sintaxis del programa. Por ejemplo, aquí ya coloqué fin del proceso y ya me permitió ejecutar. Si la sintaxis del programa está mal, obviamente no nos va a dejar ejecutar lo que viene siendo nuestro programa. Entonces es importante cuidar estos detalles. Entonces una vez que ya colocamos escribir ingresa sueldo, vamos a colocar el leer para colocar una variable. Para esto nuestra variable se va a llamar sueldo. Puede ser también variable A, variable C, variable S, variable D. Pero en este caso lo vamos a poner como variable sueldo. Una vez que ingresemos ya lo que viene siendo nuestro sueldo, pues tenemos que crear un si entonces, una condición en la cual si cumple la función, siga un camino y si no cumple la función, siga el otro camino. Esta es la estructura que nos muestra. Si se fijan, nos muestra así: expresión lógica, entonces acción por verdadero, si no acciones por falso. Aquí va a ir la comparación en expresión lógica. En acciones por verdadero va a ir en caso de que se cumpla el sí, el camino del sí, qué va a pasar, y en cambio si se cumple el camino del no, pues qué es lo que tenemos que hacer en acciones por falso. Entonces es muy fácil entender un poquito la lógica. Primero colocamos lo que viene siendo la condición, después lo que va a pasar en caso de que sea sí, y después qué va a pasar en caso de que sea no. Y nos aparece un fin sí, que es un final para esta condición. Entonces la expresión lógica, el problema nos dice que tiene que ser el sueldo mayor a 500,000 para que se multiplique por punto 12 o por punto 15. Entonces ya colocamos la comparación. Si el sueldo es mayor a 500,000, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, pues tenemos que hacer una operación, y para hacer una operación vamos a crear una nueva variable, y esa nueva variable la vamos a colocar como sueldo F1, indicando que es el sueldo final 1. Al ladito en la expresión vamos a colocar nuestra operación de donde vamos a obtener sueldo F1. Entonces el problema nos dice que si es mayor a 500,000 vamos a multiplicar el sueldo por punto 12. Y lo que les comentaba hace rato, ya no va a ser necesario que hubiéramos creado una variable con 0.12, sino como son valores estáticos que no se cambian, podemos colocar por punto 12. En este caso lo dejarían por punto 12 o ignoren el 0 que yo coloqué aquí. Entonces déjenlo solamente por punto 12. Pasamos a la acción del si no. Entonces si se cumple esta función, pues bueno,
Ya sabemos lo que tienen que hacer, pero ¿qué pasa si no se cumple? Bueno, pues tenemos que colocar otro a asignar para obtener una segunda variable. En caso de que sea no, pues bueno, tenemos que crear otra variable en la cual nos almacene otro resultado, porque se tiene que multiplicar ahora por punto 15. Colocamos como variable sueldo F2. Y una vez que colocamos sueldo F2, pues bueno, vamos a crear nuestra expresión, es decir, nuestra operación, de donde vamos a obtener sueldo F2 y va a ser sueldo por 0.15, porque en caso de que no sea mayor, pues se tiene que multiplicar por punto 15, pero si es mayor se va a multiplicar por punto 12. Una vez que ya vamos a obtener los resultados, pues bueno, lo que tenemos que hacer es escribir el resultado en este caso, y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar entre comillas el sueldo total con aumento es de, y cerramos las comillas. Y aquí es importante que presten atención a lo que voy a hacer. Si sueldo es mayor a 500,000, entonces va a realizar esta operación y por lo tanto nos va a crear esta variable, y por ende esta operación no se va a realizar. No se pueden realizar las dos operaciones. Si cumple la función, se realiza la primera operación. Si no cumple la función, se realiza la segunda. Entonces, si se crea la primera variable, la segunda variable no se crea. Por lo tanto, como no vamos a saber qué variable nos tiene que mostrar, vamos a colocar las dos y colocamos sueldo F1, sueldo F2. Así en este caso, si se crea sueldo F1, pues nos va a mostrar sueldo F1, y si se llega a crear la variable sueldo F2, pues nos va a mostrar sueldo F2. Automáticamente la otra se va a anular, porque como no va a existir, pues no va a haber nada que mostrar. Lo observamos. Una vez que ya terminamos, ejecutamos nuestro programa en la flechita verde, nos indica ingresar el sueldo. Vamos a agregar un sueldo de 600,000 y vamos a presionar enter. Como podemos ver, nos dice que el sueldo total con aumento es de 720,000. Ahora lo hacemos para comparar qué pasa si es menor. Ingresamos nuestro sueldo y van a ser 400,000. Y me indica que el sueldo total con aumento es de 480,000. Y si se fijan, colocamos las dos variables, pero como en la condición solamente se debe de hacer una operación, en caso de que sea sí o en caso de que sea no, pues solamente nos va a mostrar una variable, porque la otra nunca se llega a crear. Si se crea sueldo F1, no se puede crear sueldo F2. Y pues bueno, de mi parte es todo. Este es un programa que les va a ayudar mucho para su examen. Va a ser un problema parecido. Muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en los demás videos. Espero que les haya gustado y les haya servido. Saludos.